Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para Todos. Este es el presente trabajo de la evaluación final de la materia Didáctica de las Ciencias Naturales, que tiene por tema las ciencias naturales presentes en el currículo ecuatoriano y su enseñanza basada en la didáctica, con la docente, la licenciada Herrera Rivas Keila Ketty, del curso P15 en línea 10. Somos los estudiantes del grupo número 3, integrado por Burgos José Luis, Palma Sara, Rodríguez Jacqueline, Chihuango Freddy, Suntaxi Calvo Piña Santo. Podemos decir como introducción del tema que la enseñanza de las ciencias naturales pues requiere de un enfoque pedagógico que estimule en los niños esa curiosidad, también el pensamiento crítico y la investigación activa. Estos aspectos son fundamentales dentro de los diversos modelos didácticos que nos permiten en ellos identificar estrategias que fomenten en los estudiantes un aprendizaje significativo, con un análisis exhaustivo de enfoques que permitan diseñar actividades científicas, motivando a los estudiantes y motivando a nosotros como docentes para tener un aprendizaje significativo. Todo esto pues tenemos el apoyo de las ideas claves que nos han dado a lo largo de toda esta materia. Dentro de lo que nos pide a nosotros, nos pide una modelación de una planificación curricular, la cual pues tenemos nosotros a continuación, indicando que esta planificación la hemos elaborado para los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Orly Tixilima López de la Comuna del Arroyo, Montecristi, Manabí. De la asignatura de Ciencias Naturales, teniendo un grupo de 35 estudiantes, en la unidad 1 que versa de las fuerzas físicas de la materia, tenemos como el método de aprendizaje el aprendizaje ERCA, teniendo por objetivos de la unidad muy indicado, que es el objetivo número 2, que habla sobre comprender el punto de vista de las ciencias naturales sobre la naturaleza de los seres vivos, también su diversidad y las interrelaciones de la evolución sobre la Tierra, los cambios y su lugar en el universo. También sobre los procesos, como en el caso de nuestra clase, de los procesos físicos y químicos que se producen en la materia. Todo esto indicado en el currículo de educación de 2016. Tenemos nosotros aquí, pues, lo que es las destrezas que van de la mano con nuestro objetivo. Estas destrezas, pues, están indicadas en la cual nos pide observar y describir el estado físico de los objetos del entorno, diferenciándolos con sus características físicas en los estados sólido, líquido y gaseoso. También está relacionado con el criterio muy de la mano y muy asertivo en cuanto a lo que se argumenta a partir de la observación y la experimentación con los objetos. Por ejemplo, los que son usados en la preparación de alimentos cotidianos, las propiedades, cómo se descubren, masa, volumen, peso, y en nuestro caso, con nuestra clase, los estados físicos cambiantes en sólido, líquido y gaseoso, que se clasifican con sustancias también puras o mezclas naturales y artificiales que se pueden separar. Esto también está indicado en el currículo ecuatoriano que tenemos nosotros en el Magisterio Nacional. Avanzamos nosotros con nuestro currículo y nosotros podemos decir en esta clase metodológica que las actividades de aprendizaje están indicadas también con unas destrezas muy definidas. El currículo nos dice en observar y describir los estados físicos de los objetos del entorno, diferenciarlos por sus características físicas, sólido, líquido y gaseoso, con una desagregación al cuarto año que prácticamente nosotros lo agregamos, que dice describir los cambios del estado físico de la materia de la naturaleza, experimentar con el agua, identificar los cambios frente a las variaciones de la temperatura, según nos dice el libro exclusivamente de texto de cuarto año básico del Ministerio de Educación. Por supuesto, también tiene el preámbulo lo que nos dice el currículo del Ministerio de Educación. En cuanto a la experiencia concreta, que es la experiencia previa, el docente inicia con el saludo. ¿Por qué? Porque debe crear esa curiosidad en el niño para que él pueda estar predispuesto a escuchar la clase. Nosotros vemos que el docente comienza con el saludo inicial y le indica a los estudiantes que va a ser una clase muy diferente para crear ese entusiasmo y esa curiosidad en el niño. El docente va a llevar cubos de hielo para incluso con un sabor particular para que imite al helado. Con esto se consigue en los niños esa curiosidad de querer saber por qué la docente ha llevado el cubo de hielo. Por supuesto, habrán preguntas del docente y es lo que invita. Va a preguntar, ¿por qué están probando?
¿Qué están sintiendo en ese momento? ¿Qué sienten el hielo en su boca? Tal vez algo fresco, frío o cambio de temperatura, que es lo que intenta la docente conseguir en los estudiantes. Va a hacer una observación reflexiva en preguntar y hacer el desequilibrio cognitivo preguntando al niño, ¿le gustó el helado? ¿Qué pasa con el helado cuando llega al contacto de la lengua y las papilas gustativas? ¿Qué pasa si se demora demasiado al comer el helado? ¿Cómo puede mantener el helado, lo sólido del helado? Es decir, ¿en qué estado físico? También pregunta, ¿está la lava de los volcanes en erupción? ¿Qué pasa con esta lava? O sea, cambia el tema a preguntar otro estado de lo que son la materia y pregunta qué pasa, cómo hace el recorrido de las lavas, cómo llega ese cuerpo cuando entre en contacto con el líquido del mar. ¿Por qué los helados se derriten? Vienen ahí la pregunta, ¿qué cambios físicos puede sufrir la materia? Hay dos aspectos y dos ejemplos muy importantes. Se utiliza la estrategia de las TIC en cuanto a un video que incentiva al estudiante a observar cómo es el recorrido de la lava desde que sale del volcán hacia el mar, para que vean cómo sale humo al entrar en contacto la lava con el mar. Esto hace que los estudiantes sientan primero atención y después la curiosidad. Sobre cómo se da la lava que llega en contacto con el agua, pues ahí se hace el desequilibrio cognitivo. En cuanto a la conceptualización, pues el docente tiene que invitar al estudiante a la curiosidad de explicar la abstracción y la generalización. Utiliza un acrónimo que son las letras iniciales para saber los diferentes estados en que se encuentra la materia. El aumento de temperatura se utiliza el acrónimo de EFUSU, que significa evaporación, fusión y sublimación, para que los estudiantes se hagan correspondencia con el tema en particular que van a observar. El otro sería CONCOSUR, que significa condensación, solidificación, sublimación regresiva. Esta es otra manera en que los estudiantes puedan grabar de una mejor manera. El docente va a explicar detalladamente en qué consisten estos cambios, cómo influyen estos cambios con el aumento y la disminución de la temperatura. Por supuesto, pues se harán las respectivas conceptualización en los estudiantes, pero el estudiante también va a quedar con esa curiosidad. El docente utiliza nuevamente y engancha al estudiante con las TIC, pidiendo que observen sobre los estados de la materia, utilizando un video donde ellos van a aprender cómo son los diferentes estados de la materia, cómo pasa el sólido, el líquido y gaseoso y cómo se llama cada uno del proceso. Tenemos el link a continuación. El docente también va a mostrar imágenes a los estudiantes que identifiquen los estados de la materia. O sea, va a utilizar aquí los recursos de dibujos que son muy pertinentes para el tema que está dando el docente. También va a pedir que los estudiantes lleven a la casa para que experimenten de primera mano y se involucren conjuntamente con los padres, pedir la ayuda de los padres para que realicen un experimento llamado un helado delicioso. Ellos al día siguiente van a llevar el resultado de lo que han hecho en casa con la ayuda de los padres sobre el experimento. Aquí se plantean preguntas sobre qué quiero saber, qué cambios físicos experimenta la materia, el aumento o disminución de la temperatura. El objetivo de este experimento es comprobar estos cambios físicos de la materia mediante este experimento. Por supuesto, esto tiene una hipótesis, es el aumento y la disminución de temperatura que causa en el agua cambie su estado. Se tienen diferentes materiales, 1 litro de agua, pulpa de frutas de cualquier sabor, azúcar, una jarra, cuchara, una cubeta para hacer los cubos de hielo, una olla, una cocina o una hornilla y palos de helado pueden ser cucharillas. En estos gráficos se muestran el proceso paso a paso que van a hacer los estudiantes, indicado fotográficamente para que lo hagan con los padres. Ellos deben realizar cada uno de estos pasos, pero hay algo muy importante que deben evidenciar el proceso con fotos para saber que ellos realmente hicieron el experimento. Y por supuesto, validar si la hipótesis se cumple o no.
En esto de aquí se consigue una retroalimentación en la cual se solicita a los estudiantes que elaboren una lista de los sabores de los helados, cómo pueden realizar con ayuda de los padres, añadirles pulpos de pedazos de frutas de diferentes sabores y al final de la semana se pueden compartir experiencias, incluso se puede hacer un compartir con los helados que ya han hecho los estudiantes previamente para hacer un trabajo colaborativo y una integración grupal. Podemos ver que en esto de aquí nosotros podemos comprobar realizando los diferentes recursos que tenemos para esta actividad, que son los textos, las guías pertinentes del docente, pizarras, marcadores, internet, por supuesto, imágenes con ilustraciones relacionadas con los diferentes estados físicos de la materia, ejemplos de los diferentes estados, hojas de trabajo con cuadernos de los estudiantes. Aquí nosotros tenemos dos indicadores de logro, que uno es el que nos da el currículo que dice, demuestra a partir de la experimentación con diferentes objetos del entorno, los estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, y sus cambios referentes a la variación de la temperatura, según nos dice el currículo, y nosotros lo desagregamos del texto de cuarto de básico, que dice que si se comprueba esta experimentación en base a lo que llevan los estudiantes a casa, en los estados de la materia que es sólido, líquido y gaseoso, que también está regido por el currículo. En la actividad, pues por supuesto, nosotros tenemos que tener claro que los estudiantes debemos proporcionarles tarjetas o gráficos con imágenes de diferentes estados de la materia después de observar el video para que ellos relacionen el estado con lo que observaron en el video. Se tiene una técnica de observación, hay una lista de cotejo que la tenemos aquí y está en nuestro trabajo como anexo 1. Y la segunda actividad es la experimentación que van a llevar los estudiantes a la casa, que se llama el tema Un helado delicioso, donde van a medir la calidad del trabajo con el análisis y el desempeño de los estudiantes y se evidencia con las fotos. ¿Cuál va a ser la técnica de desempeño? En base a lo que nos han enseñado en esta materia va a ser el análisis y desempeño de los estudiantes. Con el instrumento, un informe con una rúbrica que tenemos en el anexo número 2. Nosotros tenemos aquí en una forma muy detallada cómo vamos a analizar cada uno de los diferentes aspectos que cubrieron los estudiantes con la evidencia de la fotografía. Podemos decir que es una clase en donde invitamos a la curiosidad del estudiante a querer averiguar y a poder realizar esta experimentación. Excelente su exposición de la clase metodológica, compañera Sara. Quisiera hacerle una pregunta sobre el tema, pues que usted ha expuesto muy acertadamente. El involucrar a los padres de familias, ¿considera usted que se está afianzando el trabajo colaborativo en el ámbito escolar? Por supuesto, dentro de uno de los aspectos que se debe considerar es la valoración del trabajo con la familia, porque esto afianza la parte emocional en los estudiantes, les da más seguridad de lo que están haciendo y los padres van viendo también cómo los niños están experimentando de primera mano y hace que esto se cumpla tanto con el objetivo, con las destrezas, las actividades, la validación y verificación con su evaluación y conseguimos eso que queremos siempre como docente, un aprendizaje significativo. También dentro de la clase metodológica que se les estaba mencionando, quiero hacer una preguntita. ¿Cree usted que al realizar estos tipos de experimento con los niños, como por ejemplo tenemos que es el hielo en la boca, deja algún tipo de enseñanza? ¿Qué tipos de enseñanza le dejarían a los niños? Bueno, yo creo, compañero, y gracias por su pregunta, que al momento que los estudiantes están experimentando este cambio de los estados físicos de la materia de primera mano, con ellos teniendo el hielo con sabor en la boca para simular el helado, hace que ellos palpen con sus papilas gustativas cómo el hielo pasa de sólido a líquido al contacto con la lengua que entra en calor y se va a derretir, y ellos van a saber de primera mano este conocimiento en base a la experiencia que ellos tienen. Creo y considero que es muy acertada la parte experimental o la parte de inicial, donde hace la docente para iniciar la clase, les invita a los estudiantes primero a la curiosidad y segundo a investigar un poco más sobre el tema. Gracias, compañero. Aquí vamos a poner nosotros, después que estamos grabando este video, a poner el link de lo que vamos a subir en YouTube.
Como conclusión, mis queridos compañeros y estimados docentes, podemos decir que esta comprensión de un enfoque científico sobre la naturaleza y los seres vivos nos da sobre la diversidad, las interrelaciones que se conectan, sobre la dinámica de la Tierra y la posición con el vasto universo, nos permite esta materia tener una visión crítica fundamentada en el mundo. A través del microcurrículo, nosotros como docentes invitamos a los estudiantes que no solamente hay conocimientos teóricos, sino también esa capacidad de observar, analizar, reflexionar, experimentar en cuanto a este tema, que son los procesos físicos y químicos de la materia, invitando y teniendo un aprendizaje significativo. Muchas gracias, su gentil atención.